Bueno, allí tienen el título del volumen. Si me permitís, Gustavo, comienzo entonces. Sí, muchas gracias. comience. Qué amable. Bueno, buenos días. En nombre de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y su Secretaría de Extensión Universitaria y la Secretaría de Políticas Lingüísticas, así como en el nombre de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, le damos la bienvenida a la presentación del libro Internacionalización y Gobernanza Lingüística en el Nivel Superior, las lenguas extranjeras en contexto, aportes para su estudio y desarrollo, editado por Fabio D'Andrea y la que suscribe en Unirío, editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en su primera edición de febrero 2021. La publicación de un libro universitario es siempre un hecho gozoso para sus autores y para las instituciones. Para los primeros, indica el final de un proceso de incertidumbres, de contactos, de búsquedas, de puntos en común, de aspiraciones y sueños que finaliza cuando el objeto libro está frente a nosotros, en esta ocasión, frente a nosotros en una pantalla. Para las instituciones es también un hecho celebratorio, sobre todo cuando ese objeto ha involucrado y demuestra el trabajo colaborativo y la sinergia entre investigadores e instituciones. En este caso, 3 universidades argentinas, la UNCUYO, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la UNTREF, se vincularon con la Universidad de Jovale de Río Sinos, Unicinos, en Sao Leopoldo, Porto Alegre, Brasil, y vinculadas por una convocatoria de 2015-2016 de la Secretaría de Políticas Universitarias y el PIESI, Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional dependiente del Ministerio de Educación, dieron a luz a un proyecto que se convirtió en el libro que, como se usaba decir, el lector tiene hoy entre sus manos. En esta ocasión, la obra se centra en las lenguas extranjeras en relación con los procesos institucionales de internacionalización de la educación superior y las redes, dispositivos que una vez más muestran el valor del trabajo en conjunto, siempre minucioso y dedicado de sus integrantes. Durante la etapa del proyecto y la escritura del volumen, la intensidad marcó su ritmo, sobre todo la intensidad de situaciones personales que cada integrante superó de la mejor manera. Fueran estas las partidas del amado esposo o la madre, o el nacimiento de nietitos, o una operación, o el afianzamiento de cargos de gestión, o el COVID que tampoco nos perdonó. Sin embargo, y a pesar de todo, el libro nació y aquí estamos reunidos para darle su certificado de nacimiento, en el que consta nuestro inmenso agradecimiento a nuestros autores y a nuestras autoras, a nuestras instituciones, a la SPU y PIESI y a la editorial de la Universidad de Cuarto, que gracias a la generosa gestión del profesor Fabio D'Andrea, decano de la Facultad de Ciencias Humanas, ha hecho posible contar con el volumen digital. Enhorabuena pues este nacimiento y celebremos pues nuestro libro, recordando a Jorge Luis Borges, quien dijo: de los diversos inventos inventados por el hombre y agregamos por la mujer, el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Dichas estas palabras, compartimos entonces el programa de la presentación. Gustavo, ¿podrías pasar a la próxima, por favor? La propuesta o el itinerario para el día de hoy es:
justamente dar las palabras de inicio, luego ceder la palabra al doctor Gustavo Sonana, quien nos dará las palabras de bienvenida. A continuación, la licenciada María Merega del SPU Piesi también nos dirigirá sus palabras. Luego, una pequeña referencia al proyecto que nos unió en su base o fase fundacional. Luego las palabras del profesor Fabio D'Andrea, para luego darle lugar a la magíster Ana Brown para que nos presente el libro en sí mismo. Y luego dar la palabra a nuestros colegas, los doctores Lía Varela y el doctor Roberto Bain, para que nos hablen e ilustren sobre el impacto del proyecto y del libro en el marco de las políticas lingüísticas y de la gobernanza lingüística. Entonces, el final es el cierre y con esto quedan abiertas estas presentación del libro que a continuación vamos a presentar. Muchas gracias y cedo la palabra al doctor Gustavo Sonana. Bien. Voy a dejar de compartir. Gracias, Gustavo. De nada. Bueno, en primer lugar, quiero darles en nombre de nuestro señor decano, el doctor Adolfo Omar Cueto, la bienvenida a quienes nos acompañan en esta presentación. Él personalmente no nos puede acompañar porque está en reunión de decanos y de comisión de Consejo Superior, pero bueno, simplemente a través mío manda su saludo. También voy a seguir un criterio suyo, que es el de puesto sobre todo en práctica durante el 2020 y esta parte del 2021, que es la de ver la parte llena del vaso en estos tiempos pandémicos. Posiblemente si hubiéramos querido organizar una presentación presencial, estaríamos todavía compatibilizando una agenda. Por lo tanto, la apelación a la virtualidad promovida por el distanciamiento obligatorio ha facilitado, entre comillas, este encuentro a través de la plataforma y aprovecho entonces para agradecer a las Secretarías de Extensión Universitaria y de Políticas Lingüísticas y al área de Informática de la Facultad de Filosofía y Letras que han contribuido a la organización de esta presentación. Para mostrar en sociedad a internacionalización y gobernanza lingüística en el nivel superior, las lenguas extranjeras en contexto, aportes para su estudio y desarrollo, voy a correrme del contenido del libro propiamente dicho y me voy a colocar en los contextos, ya que sé que otros colaboradores y autores de este volumen colectivo van a transitar por él. Una parte fundamental de dicho contexto es el que corresponde a la editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que ha trabajado contra viento y marea, y a la labor compiladora, correctora y editora de Fabio D'Andrea y de Gladys Lizabe. Se trata ciertamente de dos personas que saben aprovechar el tiempo, porque a pesar de sus múltiples obligaciones de gestión e investigación en el caso de Fabio y de docencia e investigación en el de Gladys, han logrado finalizar la labor y estar en esta instancia de presentación. A ellos, por supuesto, también mi agradecimiento. Que como decía Gladys, hemos estado trabajando hasta mientras estábamos convalecientes. Pero bueno, llegamos al final. Creo que lo más importante es verlo desde este lugar. Creo importante señalar además que este libro colectivo se suma a otros editados por Unirrío que abordan el enclave entre internacionalización de la educación superior y gobernanza lingüística. Por ejemplo, Tejiendo Redes, Diseños Glotopolíticos Institucional, Español Lengua Segunda y Extranjera, del año 2015, y Articulación Lingüística y Cultural Mercosur, Gestión Institucional del Español Lengua Segunda y Extranjera en la cooperación con Brasil, del 2016, coordinados por Fabio D'Andrea. Pero hay otro factor del contexto, tal vez menos visible desde la tapa del volumen,
un actor institucional que explica su existencia. Se trata de la Secretaría de Políticas Universitarias y de su programa de promoción de la Universidad Argentina, instituido en el año 2006. En efecto, este libro es uno de los resultados de un proyecto Redes, al que se va a referir después más detenidamente Gladys, de ese programa en el que participaron asociativamente 4 universidades argentinas: Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de Catamarca, Universidad Nacional del Río Cuarto, Universidad Nacional de 3 de Febrero, y una brasileña, la Universidad Ovale do Rio Sinos, Unicim. El PPUA, como se le suele llamar, tenía entre sus objetivos la creación de redes y consorcios con universidades extranjeras, la organización de misiones a otros países, el desarrollo de asociaciones e investigación, el intercambio de estudiantes y docentes, y el diseño de desarrollos tecnológicos conjuntos. En este marco estratégico, las redes se entendieron como una dinámica de trabajo capaz de generar un continuo funcional de objetivos y desafíos compartidos. Han sido una herramienta fundamental para constituir vinculación directa y acercamiento entre profesionales dedicados a las funciones distintivas de la universidad: docencia, investigación y extensión. Han permitido la construcción de lazos que pueden trascender la esfera personal y convertirse en vínculos institucionales entre cátedras, carreras y facultades. El trabajo de las redes implicó atender a la oferta académica, la calidad de la educación, las regulaciones sobre los intercambios de personas, conocimiento e información, la imagen de la universidad en el exterior y las barreras culturales e idiomáticas, entre otras cuestiones de similar relevancia que hacen a la vida universitaria, tal como se explica en el mismo sitio de la Secretaría. Creo que el volumen que estamos presentando pone de manifiesto que estos objetivos programáticos de la red se han cumplido. Asimismo, exhibe que se ha podido superar la tendencia dentro del programa a establecer lazos unilaterales con universidades extranjeras sin consolidar la asociatividad entre los grupos nacionales. Este aspecto del contexto que atañe a la Secretaría de Políticas Universitarias y a los programas que implementó para promover procesos de internacionalización de la educación superior, se relaciona además con formas de comprender dichos procesos inscriptas en marcos de referencia normativos y teóricos. Desde el punto de vista de los primeros, creo que los trabajos que integran el volumen responden a los postulados propuestos recientemente por la CRES 2018 con relación a la manera de entender la integración educativa en América Latina y el Caribe. Cito: en la región, la internacionalización debe propugnar una cooperación interinstitucional basada en una relación solidaria entre iguales, con énfasis en la cooperación sur-sur y la integración regional. Debe promover el diálogo intercultural, respetando la idiosincrasia y la identidad de los países participantes, fomentar la organización de redes interuniversitarias y fortalecer las capacidades nacionales mediante la colaboración interinstitucional y la interacción con pares académicos a escala regional e internacional. Fin de cita. Este horizonte normativo está estrechamente vinculado a la idea de educación como un derecho, como un bien público y como responsabilidad social. De acuerdo con esta comprensión de la educación, las acciones de integración educativa se entienden como una oportunidad para el fortalecimiento institucional y el mejoramiento de la calidad de la educación superior de las naciones de manera más horizontal y más amplia. Hoy observamos que la internacionalización de la universidad se consolida como eje prioritario de la política educativa para gobiernos, las instituciones y los actores en el ámbito de la educación superior. Y en este contexto, el diseño de acciones de gobernanza lingüística en lo que se refiere al español académico, científico y profesional, a las lenguas extranjeras y al español como lengua extranjera,
forma parte de una fundamental de dicha política. La conciencia del sentido estratégico del diseño de lineamientos glotopolíticos de mediano y largo plazo para la educación superior se manifiesta actualmente en los esfuerzos de la misma Secretaría de Políticas Universitarias con sus seminarios de gobernanza lingüística en el sistema universitario argentino. En ellos se acuerdan líneas de acción, se difunden marcos teóricos de distintas perspectivas y se comparten buenas prácticas instaladas en el panorama nacional e internacional. Esta misma conciencia, nos llevó en el año 2014 y como parte de un plan de gobierno a la creación dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de una Secretaría de Políticas Lingüísticas como un espacio de gestión creado para extender, difundir, divulgar y fortalecer el quehacer universitario en lenguas. También como una secretaría que se orienta a colaborar en la formación integral de la ciudadanía, produciendo, desarrollando, transfiriendo e intercambiando conocimientos y prácticas acordes a las demandas y necesidades de la sociedad en consonancia con las políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. Retorno ahora al volumen. Creo que los estudios que lo integran recogen las experiencias de grupos de investigación teórica y evaluativa de las universidades intervenientes en el proyecto sobre distintos aspectos de la política lingüística, enriquecidos por la experiencia del trabajo conjunto y la discusión de ideas. Por ello, estimo que representan un aporte valioso para la toma de decisiones en el área. Nada más y muchísimas gracias. Buenos días, Fabio. Buenos días, Gustavo. Buenos días, gente. Un verdadero placer poder verlas, poder verlos. Y pido disculpas por esta conexión un poco tardía. El acontecer de la gestión nos tiene a los saltos. Muchas gracias, Gustavo, y bienvenido, Fabio. A continuación, entonces, luego de las palabras de bienvenida y de apertura del doctor Gustavo Sonana, vicedecano de nuestra facultad, le damos la palabra a la licenciada María Merega de la SPU y PIESI. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Gladys. Muy buenos días a todos. Me es muy grato estar aquí y hacerles llegar el saludo y las felicitaciones del programa en el que trabajo, dentro de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación Nacional, por haber alcanzado este volumen. O sea, las felicitaciones por haber alcanzado este volumen que da cuenta de la consolidación de vínculos interinstitucionales entre 3 universidades nacionales y una socia del Mercosur, una socia del vecino país de Brasil, en el marco de un proyecto que, como bien dijo Gustavo, allá por el 2015-2016 pudimos apoyar bajo la línea de financiamiento de Redes 9 del programa de promoción de la Universidad de Argentina. Desde su mismo título, el volumen acepta de plano el concepto de gobernanza lingüística. Esto nos produce una inmensa satisfacción, ya que como PIESI, como muchos saben, creímos en el concepto y lo introdujimos en la agenda del sistema universitario en 2019, junto a la Cancillería Argentina y otros socios de la cooperación. En este libro comprobamos no solo la aceptación del concepto, sino también la práctica que el mismo trae aparejada y su concreción en una producción científica contextualizada, anclada local y regionalmente. Las investigaciones que integran el libro evidencian el crecimiento y la consolidación de los espacios de diálogo y de cooperación académica desde el propio sector de la educación superior, en torno a las políticas de internacionalización y lingüísticas con foco en lenguas extranjeras y español como lengua extranjera, tal como también introdujo Gustavo en la presentación. Ahora bien, desde un punto de vista institucional, entendemos que sus contribuciones también han ido cimentando modelos de consolidación de alianzas estratégicas interuniversitarias, como es la de la actual red universitaria de lenguas, de importante proyección también para la definición de la agenda que se nos presenta de acá en adelante. Efectivamente, luego de su lectura,
a la que también me permito invitar y recomendar, uno puede reconfirmar los enormes desafíos que los temas tratados le imponen a la gobernanza lingüística para desarrollarse desde un pensar y hacer local y regional. ¿Cuáles son estos temas principales? El carácter institucional que comporta la gestión de la gobernanza lingüística, donde el conjunto de los actores universitarios puedan ser protagonistas del lugar que ocupan las lenguas en el currículum y en el proceso de producción académica, y no quedando esto relegado a decisiones aisladas, sea las de un experto disciplinar en un extremo o el de tomador de decisiones políticas o institucionales en otro, ¿no? Que la institucionalización es la de un ecosistema institucional que hasta puede salir de la propia institución en el mejor de los casos. Puede nacer y crecer. Sin desconocer el peso que en el sistema de evaluación académica mundial ya posee el inglés, y sabiendo que esa relación es desigual, la gobernanza lingüística también nos invita a no renunciar a la construcción de modelos plurilingües de investigación, docencia y comunicación científica, basados principalmente en nuestras lenguas de integración latinoamericana, el español y el portugués, reposicionando así el lugar de la lengua de los propios investigadores y de los sujetos de la investigación, y estando también abiertos a otras lenguas de larga tradición de intercambio académico, como pueden ser el francés o el alemán. Este es otro de los puntos centrales del libro que desafía la gobernanza. Después tenemos el tema de las experiencias ya recorridas y analizadas en relación a las certificaciones en lenguas extranjeras y en particular en español como lengua extranjera y su impacto en los procesos de internacionalización e intercambio regional. Nos invitan profundamente a repensar una política específica en torno al español como segunda lengua desde el conjunto del sistema. Y ya hay insumos sólidos para retomar esa senda. Finalmente, la sugerente interdependencia entre el capital cultural internacional requerido y los saberes lingüísticos como base para garantizar trayectos de movilidad de estudiantes internacionales obliga necesariamente a asociar la gobernanza lingüística a una política de internacionalización del currículum y una internacionalización integral. El libro es por demás actual, varios de sus capítulos se han dedicado total o parcialmente al análisis de los efectos de la pandemia, advirtiendo sobre los cambios en los modelos de enseñanza a los que nos somete la virtualidad y la hiperconectividad, no sin una serie de complejidades y riesgos, a la vez que con la esperanza de una mayor democratización y acceso, ¿no? Por último, cabe reconocer de nuestra parte que aún no contando la Argentina con una política lingüística explícita y faltando muchas definiciones al respecto, el aporte del sistema universitario está siendo mayúsculo en este sentido y está cimentando las bases. Así que felicitaciones nuevamente, gracias por la invitación y bueno, a escuchar a los expertos. Bueno, muchísimas gracias, querida María. Siempre da mucho ánimo las palabras que nos llegan desde Marina y ahora en este caso tuyo. Así que en nombre de los colegas y de nuestras instituciones, gracias. Ahora a continuación, siguiendo con nuestro cronograma, vamos a dar una miradita a lo que fue nuestro proyecto inicial, que es la prehistoria de nuestro libro. Entonces, Gustavo, si gentilmente quisieras compartir el otro PowerPoint, muchas gracias. Y bienvenido, Fabio. Es una alegría que hayas podido incorporarte raudamente con todas las ocupaciones que sabemos ustedes tienen. Entonces, en 5 minutitos que tengo a mi disposición, les vamos a contar cuál ha sido la prehistoria de nuestro libro. Todo nació a partir de un proyecto cuyo título es el siguiente: Diseño glotopolíticos e internacionalización, construcción de marcos teóricos, metodológicos y de gestión para el mejoramiento de la enseñanza y la acreditación de idiomas extranjeros en la educación superior universitaria argentina y brasileña, y se enmarca en una convocatoria que realizó en el 2015 la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que aprobó este proyecto en el 2016 con la respectiva financiación.
La institución convocante y la coordinación ha estado a cargo de la Universidad Nacional de Cuyo y las instituciones participantes han sido tanto de Argentina como de Brasil. De Argentina, como refirió el doctor Sonana, en una primera etapa, la etapa inicial, con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Catamarca y siempre con las de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la de 3 de Febrero y la de Cuyo, que durante mucho tiempo han estado relacionadas a través de distintos proyectos, gestiones, por ejemplo, como la que tuvimos, que fuimos junto con la de la Universidad Nacional de Río Cuarto, quienes pudimos durante muchos años favorecer la llegada y también la ida de nuestros estudiantes dentro de los programas de fortalecimiento que tiene la SPU. Y después también la contraparte fue la Universidad de Unicinos, que es una universidad brasilera que se ubica en São Leopoldo, en Porto Alegre. La próxima, Gustavo. Entonces, los responsables dentro de este proyecto, en su etapa inicial, dentro de la Universidad de Catamarca, era su secretaria de investigación, la doctora Judith de Los Ángeles Moreno, acompañada por la profesora Silvia Lucía Fernández y equipo. En la Universidad Nacional de Cuyo afigura la profesora especialista Patricia Costa, que si bien por problemas personales muy dolorosos no nos pudo acompañar en la producción de un artículo, siempre estuvo al pie del cañón durante esto que fue la idea de presentarnos y de concretar el proyecto. Así que muchas gracias de todos los integrantes para ella. También dentro de nuestro equipo de la Universidad de Cuyo siempre ha estado el doctor Sonana y la que suscribe. Desde Río Cuarto nos ha acompañado el profesor Fabio de Andrea y la magíster Silvina Barroso, cada uno con sus equipos, y de UNTREF hemos contado también siempre con la doctora Lía Varela y el trabajo del doctor Roberto Bey. Y la responsable de la Universidad de Unicinos ha sido la doctora Dorotea Frank Kersh. ¿Qué fue lo que nosotros nos propusimos cuando salió la convocatoria de la SPU? Justamente los objetivos generales han sido estrechar estos vínculos entre las instituciones, tanto nacionales como regionales, para que en esos vínculos se pudieran fortalecer, generar y fortalecer redes, unas redes que nos tienen que permitir el desarrollo del potencial científico y cultural y de enseñanza que tenemos en común. Esto significa tener un impacto en la disponibilidad de los conocimientos y las capacidades, no solo de los profesionales, sino también de aquellos que gestionan y de aquellos que enseñan las lenguas extranjeras. Todo en el marco de la cooperación internacional y de la sinergia de estas instituciones que pertenecen al nivel de educación superior de la región. Y por último, también nos interesaba hacer una contribución a marcos epistemológicos, metodológicos y de gestión de las lenguas extranjeras en la educación superior argentina y en la brasilera, para favorecer la internacionalización, esa ventana al mundo en la que ahora estamos subsumidos. La próxima, Gustavo, muchas gracias. En este marco tuvimos un plan de trabajo que eran reuniones permanentes, hicimos reuniones presenciales, por Meet, revisamos conceptos, revisamos distintos marcos teóricos, se elaboraron instrumentos de indagación en los usos y conocimientos lingüísticos de los distintos actores, se elaboraron instrumentos y protocolos que nos permitieron hacer el análisis, la detección y caracterización de dispositivos de la gestión lingüística, y todos esos datos los analizamos. Esos datos donde se vieron sobre todo en un evento científico muy importante, del que ya les voy a hacer algún comentario, y en la elaboración del informe final y del libro que es motivo hoy de este encuentro. La próxima, Gustavo, por favor. Gracias. A lo que me refería fue,
si ustedes recordarán, a ese simposio internacional que en el mes de abril nos convocó en la Universidad Nacional de Cuyo y cuyo tema convocante fue la internacionalización de la educación superior y las lenguas extranjeras, problemas, necesidades y desafíos para diseños glotopolíticos integrales en el siglo XXI. Organizamos la tarea teniendo en cuenta distintas acciones. Una de ellas fue la organización de un panel, del que solo voy a dar cuál fue el tema, y justamente era problemas y perspectivas en la gestión, enseñanza y acreditación de lenguas extranjeras, español lengua extranjera y el portugués lengua extranjera en la educación superior, y cómo hay distintas visiones y la encrucijada de universidades argentinas y brasileras en el marco de las políticas lingüísticas actuales. La profesora Silvia Barroso, Lía Varela, Roberto Bain, personal de también integrantes de nuestra facultad, la doctora Marisa Facio, actual secretaria de internacionalización, y Mariana Barroso, la que suscribe, el doctor Sonana, Fabricio de Andrade, que llegó de la Universidad de Unicino, pusieron su mirada en distintos aspectos de lo que era la gestión, la enseñanza y los problemas que habían para acreditar estos conocimientos con sus respectivas competencias. La próxima, Gustavo. También fue muy interesante una mesa redonda que se realizó y cuyo título es Las redes interlocutoras con el poder público. Participaron la profesora Patricia Costa y Gustavo Sonana, Silvina Barroso, Roberto Bain, Lía Varela y Dorotea Frankrest online. Y lo que se vio en esa mesa redonda fue justamente que existen escasas definiciones normativas con respecto a la enseñanza de las lenguas en la educación superior. Es decir, hay un vacío. Y entonces, a través de eso se analizó y se debatió problemáticas y oportunidades glotopolíticas, sobre todo a nivel regional, para poder mejorar la enseñanza y la acreditación de lenguas extranjeras en nuestra educación superior y también en Brasil. Y también este fue un tema muy importante que se debatió sobre la necesidad de contar con una nueva ley de educación superior que incorpore a las lenguas extranjeras con lineamiento para su gestión en el nivel superior en el marco de una red, en forma tal de poder dotarla de institucionalidad. Y ya para ir terminando, la próxima diapositiva, también justamente existieron distintas ponencias y presentación de proyectos, y se presentaron los proyectos del profesor Fabio D'Andrea del 2016, una política para la promoción del español en el contexto de la integración regional del Mercosur, y un proyecto de investigación del 2017 que se refiere a la capacitación local en ELCE. Y la próxima, otro momento también muy importante, y con esto ya voy cerrando, fue que en la conferencia de clausura, en la conferencia plenaria, la doctora Elvira Arnú de la Universidad de Buenos Aires disertó sobre la enseñanza de lenguas en la educación superior en el marco de proyectos de integración regional desde una perspectiva glotopolítica, y cerró nuestro encuentro la presencia de la licenciada Marina Larrea, que disertó sobre el lugar de los idiomas en la estrategia de internacionalización de las universidades argentinas. Todo esto nos demostró que las lenguas extranjeras son ese espacio de diálogo y de sinergia de la educación superior que se relaciona con la internacionalización y la cooperación regional. Y con todo este insumo pasamos entonces a un libro que justamente Ana Brown enseguida va a comentar. Entonces, esa es la prehistoria y la historia del libro que hoy estamos presentando. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Entonces, a continuación, le damos la palabra al profesor Fabio D'Andrea, integrante de nuestra red, y también gracias a quien, como dijimos al principio, contamos con la versión digital de nuestro libro.
El profesor Fabio D'Andrea es el actual decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bienvenido, Fabio, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gladys. ¿Todos me escuchan bien? Muy bien. Bueno, ahí yo estoy ahora en este momento en la universidad. Nuestra conexión no es muy estable. Quienes conocen la Universidad de Río Cuarto saben que la universidad está un poco hacia afuera de la ciudad y la conexión no suele ser de lo más estable. Por eso voy a tratar de ser breve, pero también de enfocar las cuestiones centrales a las cuales ya han hecho referencia. Bueno, en primer lugar es un verdadero gusto poder encontrarlos a todos aquí. ¿Me escuchan o he perdido conexión? Hola, ¿ahora me escuchan? Sí. Bueno, no puedo, no alcanzo a verlos a todos bien. No sé si tengo buena conexión. A ver, un segundo, por favor. ¿Alguno de los colegas sabe sacar fotos cuando estamos aquí haciendo? Ay, Ana, ¿te podríamos delegar la tarea? Eso es porque los jóvenes siempre nos salvan. Muchas gracias. Bueno, no, ya en un segundo corroboramos si estoy bien conectado a la red, porque esta red tiene mucha intermitencia, así que vamos a cambiarla. Pero igualmente, Fabio, te estamos escuchando, ¿eh? Fíjate si estoy conectado en la UTI. ¿Es la mejor o mejor? Bueno, esta. Por suerte ya nos hemos acostumbrado a estos silencios que suele suceder, ¿no? Es como cuando uno está dando clase o tiene que terminar un cuestionario de un examen. Pero me parece que ahora lo hemos perdido a Fabio. Sí, ahora sí me parece que... Así que
continuásemos con el programa, puede reaparecer mejor. Le mando un mensajito por WhatsApp. Claro. Preguntando si lo esperamos. El tema es que Fabio puede hasta las 12 también. Ah, bien. Entonces estaba con el tiempo muy jugado hoy, como todos, ¿no? Yo aparte de jugado, fugado, que lo voy a tener que abandonar en 5 minutitos. Qué lástima que no se animó a quedarse con la conexión. Claro, sí, es lo que yo, sí, es una lástima. No sé, Gladys, si querés que le demos el paso a Ana. Sí, con todo gusto. Y apenas Fabio se reincorpora, lo sumamos. Si están todos de acuerdo, con todo gusto. Sí, entonces, no. Perfecto. Sobre todo para que vos, Gladys, también puedas disfrutar claro. del momento. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces luego de este lapsus normal en la nueva vida que tenemos, pasamos a darle la palabra ahora a la magíster Ana Brown, que nos va a presentar específicamente el motivo. Es que se le ha cortado la energía. Eso bueno. que me está mandando el mensajito. Entonces, damos ahora paso a la magíster Ana Brown, que se va a focalizar en la presentación del libro Internacionalización y Gobernanza Lingüística en el nivel superior. Ana, muchas gracias y bienvenida. Bueno, en primer lugar, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias. Es un honor y un placer para mí poder haber contribuido con un aporte a este volumen y compartir esta mesa con ustedes. Armé un pequeño PowerPoint para que sea más dinámico visualmente. Ustedes me dicen si lo están viendo bien. Sí. ¿Ahí? ¿Sí? Sí, muy bien. Bueno, la idea es dar una pequeña panorámica del volumen, de los principales temas abordados y hacer una brevísima presentación del contenido de los capítulos y de los antecedentes de los autores, que son vastos, así que intentaré ser lo más sintética posible en el tiempo que me han asignado. Bueno, en primer lugar me interesaba como presentar una radiografía del volumen, ¿no? ¿Cuáles son los objetos de cruce entre la internacionalización y las lenguas en el nivel superior? En el capítulo 1 tenemos un abordaje sobre las lenguas en la ciencia, un tema muy importante por lo que mencionaba también María Mérega, ¿no? Sobre la cuestión del rol que tiene el inglés, la preponderancia casi monopólica en la investigación. En el capítulo 2 se aborda el tema de la enseñanza de lenguas extranjeras, en particular en el contexto del COVID, en el nivel universitario. En el capítulo 3 el foco está en las redes interuniversitarias. En el capítulo 4 en los exámenes y la movilidad entrante de estudiantes, uno de los ejes críticos, ¿no? El tema de la movilidad y sobre todo en este tiempo. En el capítulo 5, las lenguas extranjeras en los diseños curriculares, y en el capítulo 6, el capital cosmopolita y la movilidad saliente. Así como apretadísima síntesis para ver el gran abanico de temas y todos los puntos cruciales en los cuales la gestión de lenguas a nivel universitario tiene que pensar, ¿sí? El primer capítulo es de Roberto Bain. Bueno, no hace falta mucha presentación, todos lo conocemos, creo que mucho. Roberto es profesor en letras por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en romanística por la Universidad de Viena, profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires, más de 3 décadas en el Lenguas Vivas, especialista en políticas lingüísticas y traductología, director de muchas tesis
investigaciones y autor de muchos artículos. Su capítulo se llama Los desafíos de una ciencia plurilingüe también en tiempos de pandemia, ¿sí? Y el estudio analiza justamente la cuestión del lugar del inglés y de otras lenguas, como el español y el portugués, de especial interés para nosotros en la región, en la educación superior y en la ciencia en el contexto de la internacionalización. Ofrece como alternativa un plurilingüismo basado en las lenguas del Gran Área, ¿sí? Pensando en esta cuestión regional, y reflexiona sobre las condiciones que abre y obtura el aislamiento por COVID. El capítulo 2, cuya autora es Gladys Lizabe. Bueno, Gladys es profesora y licenciada en Letras por la Universidad de Cuyo, se doctoró en Inglaterra y en Estados Unidos, también ha ejercido cargos de gestión, dirección de proyectos, y especialmente en la coordinación y representación en áreas de lenguas extranjeras y ELSE. Y su capítulo se llama El efecto COVID en la enseñanza, aprendizaje y evaluación de lenguas extranjeras. Gladys aborda el tema de la enseñanza de lenguas en este contexto tan particular, pandémico y su virtualización, a partir de una serie de encuestas que realiza a protagonistas del campo, tanto gestores como docentes, y se centra en las experiencias de continuidad virtual en el contexto pandémico. Y de manera muy atinada e interesante ofrece ideas para la post-pandemia que ya tenemos que empezar a visualizar en el camino, así que ofrece una panorámica muy completa al respecto. Luego, Fabio D'Andrea y Silvina Barroso, en el capítulo 3, nos proponen redes académicas como dispositivo de gobernanza lingüística, políticas públicas, vinculación interinstitucional y desarrollo local. Bueno, Fabio es profesor adjunto en la Universidad Nacional de Río Cuarto y además es el decano de la Facultad de Ciencias Humanas, ha participado muchísimo en proyectos de investigación y los ha dirigido en torno a esta cuestión de los diseños glotopolíticos, en particular en Río Cuarto, y Silvina Barroso, también profesora de la misma universidad, actualmente secretaria académica de la Facultad de Ciencias Humanas, e integrantes, como decía Gladys, también del proyecto que dio lugar a este volumen. En el artículo plantean que la internacionalización pone de primer plano la gestión universitaria de lenguas, ¿no? Y aparece esta cuestión de la gobernanza, introducida en aquel seminario de junio de 2019, y que es algo que ya estaba en el sistema. Propone que la vinculación y el establecimiento de redes posibilita agendas locales y regionales, y además modelos alternativos de internacionalización, pensando una perspectiva un poco contrahegemónica, y basada en la reflexión sobre las agendas regionales de las instituciones locales. Y por último, detalla las experiencias de las acciones en Río Cuarto con el Programa Internacional de Lenguas. Bueno, el cuarto capítulo es de mi autoría. Yo soy licenciada y profesora en Letras por la UBA, magíster en Gestión de Lenguas por la UNTRES, y mi tema de especialización es justamente el cruce entre políticas lingüísticas y evaluación. De ahí esta investigación que se llama Migración Estudiantil y Requisitos Lingüísticos, el caso de los estudiantes brasileños de medicina en la UBA y el examen SEI. El estudio analizó la introducción del certificado de español intermedio para el ingreso de estudiantes extranjeros al grado en la UBA. El artículo ofrece un contexto de normativas del Mercosur y de la Universidad de Buenos Aires con respecto a el estatus de los estudiantes extranjeros y la relación también con las lenguas extranjeras, como aparece en la normativa, y analiza algunos datos vinculados al impacto que tiene la evaluación y su relación con las representaciones de los estudiantes, en particular en esta relación tan especial portugués-español. En el capítulo 5, Gustavo Sonana, quien, bueno, ya hemos presentado, pero brevemente, y también lo conocemos mucho, profesor y doctor en letras por la Universidad de Cuyo, es investigador del CONICET, profesor titular en la misma universidad y actualmente vicedecano de la facultad.
de Filosofía y Letras de Cuyo. Nos presenta las lenguas extranjeras en los diseños curriculares de la Universidad Nacional de Cuyo, representaciones y normas, un estudio comparado. El artículo analiza los diseños curriculares de carreras actuales de la universidad que incluyen lenguas extranjeras en su formación de grado, y observa que este diseño refleja, ¿no?, una concepción de lenguas extranjeras y el rol que tiene en cada carrera. Y además de sistematizar estos análisis y estas observaciones, presenta a la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que es dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, como un espacio académico y de gestión que contribuye a diagnosticar, pensar y accionar sobre estas cuestiones. Finalmente, Lía Varela, doctora en Ciencias del Lenguaje, fue coordinadora del área de lenguas extranjeras en el Ministerio de Educación Nacional, es directora de la especialización y de la maestría en gestión de lenguas en la UTREF, donde también es profesora titular, y directora de múltiples proyectos de investigación y de tesis doctorales y de investigaciones en general, y actualmente es la presidenta de la Comisión Regional de Expertos de América Latina de la Agencia Universitaria de la Francofonía. Bueno, Lía propone en esta investigación condiciones socioculturales para la movilidad académica, conocimientos en lenguas extranjeras o capital internacional. Y el artículo se centra en el análisis de las trayectorias sociales, educativas y lingüísticas de estudiantes universitarios que estaban realizando movilidades estudiantiles en Francia. Ella propone que el capital internacional o cosmopolita que poseen los estudiantes aparece como uno de los recursos más importantes, si no el más, para acceder y permanecer en esas experiencias de movilidad, y plantea que es necesario considerar esta variable a la hora de pensar la enseñanza de lenguas extranjeras y el acceso a las movilidades, pensando un poquito también en esto que señala el sistema, la universitaria como un bien público. Bueno, hasta aquí esta somera y apretadísima presentación. Muchas gracias y bueno, espero que disfruten del volumen. Bueno, entonces, en estos momentos, si me permiten, me despido de ustedes y le paso la palabra a Gustavo. Realmente ha sido un trabajo precioso el que hemos y han podido realizar. Así que enhorabuena a cada uno de los colegas que supo darle tiempo y tanto esfuerzo a que este pequeño proyecto del 2015-2016 se constituyera en un libro. Y nuestro eterno agradecimiento a las instituciones también y a la SPU. Así que muchísimas gracias y Gustavo, gracias a vos. No, por favor, de nada, bueno, y sigo entonces, muchísimas gracias, suerte y enhorabuena también de que te vacunes. Gracias. Digo, que te vacunes para seguir trabajando, ¿viste? Me sale el vicedecano. Muchas gracias. Tendré en cuenta el consejo. Dios mediante, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, dentro y ya para ir finalizando en nuestra presentación, damos la palabra a la doctora Lía Varela y al doctor Roberto Bain, que nos van a ofrecer su balance de lo que ha sido esta experiencia y del volumen. Muchas gracias, Gustavo. Creo que va a empezar Roberto, ¿no? De acuerdo. Bueno, yo voy a usar un machete contra mi costumbre, pero para dejarle todavía un poco de tiempo a Lía después. Primero quiero expresar mi satisfacción por la publicación de este libro, claro está, y mi agradecimiento a quienes se encargaron de hacerlo posible, sobre todo a Fabio, a Andrea y a la Universidad Nacional de Río Cuarto, y a quien lo coordinó, Gladys Rizade, de la UNCUYO. Todos los que integramos proyectos de investigación sabemos lo difícil
que es coordinar un libro que refleje a la vez los resultados colectivos en la temática y los avances individuales, sobre todo cuando participan investigadores de universidades distintas. Pero igual o mayor dificultad presenta la concreción de su publicación, y más aún en tiempos de pandemia. Lo digo a partir de experiencias personales, de los textos que andan circulando por el ciberespacio y no llegan a su publicación, o muy retardadamente. En segundo lugar, quiero señalar que quienes nos dedicamos al estudio de la situación y la enseñanza de lenguas extranjeras, desde hace años estamos reclamando políticas lingüísticas ordenadoras y coherentes que coadyuven al desarrollo de nuestro país en el contexto latinoamericano y a la democratización del acceso a los estudios superiores. En el nivel estatal, la última vez que hubo avances en este sentido fue durante la gestión de Lía Varela como asesora y después coordinadora del área de lenguas extranjeras del Ministerio de Educación Nacional. Pero luego esos esfuerzos se fueron extinguiendo, igual que la mayoría de las iniciativas a favor de la educación intercultural bilingüe. Por cierto, en nuestro proyecto en común entre la UNCUYO, la Universidad de Río Cuarto y la UNTREF, y durante la primera etapa, como lo marcó Gladys, también lo integraron la Unicinos y la Universidad Nacional de Catamarca, por supuesto no pensábamos resolver toda la política lingüística nacional y la del Mercosur con todas sus complejidades y diversidades de población, nivel escolar, grupos migrantes, grupos sociales, etc., sino que nos concentramos en el que es nuestro terreno cotidiano, la oferta de la enseñanza, las necesidades y los requisitos de lenguas extranjeras en el nivel superior. Sabemos que no hay resuelta una política nacional al respecto, tampoco en cuestiones especiales como la internacionalización de los estudios superiores. No ignoramos algunas iniciativas lotopolíticas que se están realizando, como la creación de la red RULEN y los seminarios relativos a la gobernanza lingüística. Pues bien, pensamos que proyectos, los resultados plasmamos en el libro, constituyen indagaciones in situ, aplicadas, que por una parte pueden brindar resultados concretos acerca de las necesidades de estudiantes y también de profesores e investigadores en lo relativo al conocimiento de lenguas extranjeras para los intercambios internacionales, tanto fuera como dentro del país, tanto personales como bibliográficos, así como acerca de la ineludible competencia en español de los estudiantes extranjeros que vengan a estudiar aquí, como lo ilustra el capítulo de Ana Brown. Por la otra, brindan teorizaciones y reflexiones que, al dialogar dialécticamente con las indagaciones prácticas, podrían enriquecer las propuestas político-lingüísticas gubernamentales e institucionales. Así, un análisis de esta índole abarca no solo las necesidades de lenguas, sino también las de otros elementos culturales para que los estudiantes puedan acceder a intercambios internacionales provechosos, como lo dice Lía Varela. Entendemos como tales los que no favorecen solo a un becario, por ejemplo, sino que a su vuelta constituyen un enriquecimiento científico y académico para nuestro país, y las eventuales necesidades de traducción humana o maquinal. La política lingüística respecto de las ciencias también incluye el análisis de la jerarquía impuesta por razones extralingüísticas a las distintas lenguas en el panorama internacional y el consiguiente lugar de privilegio, de difusión y financiamiento que ocupan las investigaciones en determinadas lenguas, en especial en inglés. Por último, para ser consecuentes con nuestros enfoques, debemos someter siempre a crítica los conceptos mismos que usamos o creamos. Así como debemos precisar los alcances de lo que llamamos internacionalización, aún más en este contexto de pandemia internacionalizada,
pero castradora de viajes internacionales, y gobernanza, ¿quiénes son sus actores? Acabo de emplear yo mismo enriquecer las propuestas y el enriquecimiento científico. Y solemos sumar toda otra serie de conceptos vinculados con lo económico que provienen en parte de Pierre Bourdieu, como capital lingüístico y mercado, cuyo uso debemos analizar cuidadosamente para garantizar que estemos dándoles el mismo encuadre ideológico que su creador. ¿Por qué? Porque en caso contrario, nuestros esfuerzos bien intencionados pueden terminar por ahondar la brecha entre quienes gozan de ese capital lingüístico internacional y quienes carecen de él. También para eso creemos una red de universidades como la que ha producido este libro, además de la producción conjunta de conocimiento y de la organización de un simposio internacional en la Universidad Nacional de Cuyo, es muy auspiciosa, puesto que la confrontación de discursos de tradiciones diversas impide el congelamiento en cierto esquematismo localista. Nada más. Bueno, es mi turno entonces de continuar y tratar entonces de responder a la demanda que nos había hecho Gladys de abordar o de tratar de dar cuenta del impacto del proyecto, de sus logros, sus desafíos en el marco de las políticas lingüísticas y la gobernanza lingüística. Pero bueno, por supuesto, primero necesito agradecer a Gladys como organizadora por darnos la posibilidad de encontrarnos hoy, de vernos aquí, que sea a través de las pantallas, de poder retomar el diálogo que que empezamos allá por 2015-2016, ampliarlo además a nuevos cada vez más actores y actoras. Y también obviamente por la edición del libro al equipo de la Universidad de Río Cuarto y de Aldebún Cuyo también. Entonces, para hablar de esta cuestión en particular de las... Disculpen que estoy me estoy ubicando en las distintas pantallas y puedo estar un poco fluida en este momento, pero bueno, también son las condiciones de enunciación. Lo que me quería centrar entonces en los efectos de nuestro proyecto, y para eso ya se habló de los objetivos que tuvo, del armado institucional de este proyecto. Pero primero quisiera situarlo en lo que sería su contexto histórico, porque me parece que ahí podemos evaluar, ¿no? Justamente ese impacto, el papel que puede tener y los efectos posibles de este proyecto, de esta asociación. Recuerdo entonces que este proyecto se origina en 2016 y en esos tiempos estábamos conociendo en el campo de las lenguas extranjeras y la educación superior una especie de cimbronazo que se manifestaba en distintas instituciones y a distintas escalas, y que tenía que ver con el efecto de la nueva situación que se ponía, que se armaba en el campo de la educación superior, con este impulso que recibieron los procesos de internacionalización a partir de la multiplicación de convenios internacionales como el convenio Arfitec o Arfagri en Argentina y Francia, o los convenios con Alemania, y también a partir de 2014 con la implementación del programa BECAR. En ese momento, entonces, desde distintos ángulos, tanto desde los propios promotores de estos proyectos como de las universidades y los actores internos a la universidad, empezaron a percibir esas carencias, dificultades asociadas con los conocimientos de idiomas.
Ese tema ya estaba siendo tratado de distintas maneras, ya sea como investigación o como experiencias de gestión o de formación también de nivel superior en nuestras universidades, y eso entonces produjo como la convergencia, ¿no? entre un problema emergente en el espacio público, esto de las limitaciones en relación con los conocimientos de idioma y las nuevas posibilidades de movilidad que se abrían para cada vez más estudiantes, y entonces las universidades, que eran en particular las nuestras, que veníamos trabajando en este tema. Y señalo en particular en 2015 el taller al que convocó el Consejo Interuniversitario Nacional, que se interrogaba sobre la cuestión del idioma en la educación superior. Estoy hablando de algo que está tratado en el libro, en particular tanto Gustavo Sonana como Fabio evocan este proceso, pero quería traerlo a colación brevemente ahora. Entonces, en 2015 se plantea como problema público la cuestión del idioma en la educación superior. En 2000, avanzan los procesos y las experiencias. En 2019, entonces, el PIESI convoca a otra instancia de debate público, pero ya bajo la forma, o sea, este proceso se orienta, según, y como lo evocaba María al principio de esta mesa, como una cuestión de gobernanza lingüística en las universidades. Y más adelante, si vemos o quienes participamos en ese ciclo de capacitación y en las distintas instancias que el año pasado se multiplicaron sobre este tema, recordarán tal vez que esta especie de alternancia entre gobernanza y política lingüística se empezaba a discutir, y finalmente hasta la última instancia de discusión ya llevaba como título la política lingüística en la educación superior o en las universidades, algo así. Lo que quiero señalar con como características del macro proceso en el que se inscribe nuestra red y este libro, es entonces ver cómo aparece un problema de política pública en 2015 que se empieza a tratar o a pensar en foros multilaterales, donde interactúan diversos actores de este campo. Se le da una forma institucional al llamarlo de gobernanza lingüística, pero esa idea de gobernanza entra como en debate con esta otra noción de política lingüística. Y ahí aparece entonces, acá en este contexto, en ese proceso de armado de políticas, yo lo voy a considerar como un proceso de armado de políticas, se inscriben entonces nuestras producciones, nuestro trabajo, y que en buena medida es el de alimentar justamente esta discusión, este proceso de elaboración con lo que sabemos hacer, investigación y puesta en circulación de nuevos conocimientos o de experiencias de gestión, como son, por ejemplo, la de la Secretaría de Política Lingüística o los distintos proyectos de redes que ha movilizado la Universidad de Río Cuarto, ¿no? Nosotros contribuimos desde la UNTREF, creo, con proyectos de investigación en el marco de nuestra línea que venimos desarrollando también desde esa época, llamada Política Lingüística e Internacionalización de la Educación Superior, y es desde ese lugar en el que quiero aportar un pequeño, algunos elementos para pensar esta alternancia gobernanza, política, lingüística. La gobernanza es un concepto que viene del campo de la administración y que evoca, ¿no? que se refiere a
un sistema de, digamos, a un funcionamiento para el armado de políticas donde actores de distintas procedencias actúan en un plano horizontal. Y esos actores son, digamos, sobre todo de campo no gubernamental. O sea que es por esa razón, por estas características, ese concepto de gobernanza se asimila al de gestión, gobernanza lingüística como gestión de lenguas, y esto se dijo también en algunos de los seminarios, de los webinarios. La noción de política lingüística trae como supuesta una acción mucho más potente o vertical, si se quiere, desde la órbita del Estado. Entonces, es como si estuviéramos vinculando o pensando en estos dos modelos distintos, el de la cooperación y la participación en redes horizontales para la, digamos, intervención en el campo de lo público, o bien como o sea, la espera o el reclamo para una decisión del Estado que articule esos distintos actores e iniciativas. Desde nuestra investigación lo que estamos viendo es justamente que o sea, que este concepto de gobernanza creo que resultó muy productivo en la etapa actual de visibilizar y dar lugar a digamos, a liberar las fuerzas creativas de esta multiplicidad de actores de la educación superior en relación con las lenguas. Y hemos visto justamente en este periodo de 2015 a hoy cómo se multiplicaron las iniciativas, los eventos, las publicaciones, las investigaciones, el armado de la red RULEN, la nueva forma institucional que está adquiriendo el consorcio ELSE una vez que ingresa en el SIN. O sea, todo eso creo que se puede ver perfectamente como un efecto de gobernanza, o se puede inscribir en esa conceptualización, pero también, y mencionaba nuestras investigaciones, porque nuestros análisis, nuestros diagnósticos de la situación en terrenos concretos como la Universidad de 3 de Febrero, lo que nos muestra es que el origen de los problemas, de los déficits, de los obstáculos a la internacionalización que tienen que ver con el conocimiento de lenguas, viene o sea, tiene su origen primero en un entorno familiar donde se produce la transmisión de cierto capital que no le gusta a Roberto. A mí me parece que estos conceptos ayudan a pensar y por eso sostengo su uso. Entonces, la transmisión de un capital cultural, lingüístico e internacional, pero también y sobre todo en el nivel de la escuela o de la educación obligatoria, ¿no? Por ejemplo, en nuestra última investigación, y es un artículo que ya tenemos producido y pronto vamos a poder compartir, vemos claramente que las mayores dificultades y los mayores obstáculos para participar en un proceso de internacionalización los tienen los estudiantes que transitaron por la educación pública. Entonces, por eso mi conclusión es, el modelo de gobernanza es productivo para esta etapa de armado del campo, de activación del campo de las lenguas extranjeras en la educación superior, pero para enfrentar realmente los obstáculos, los problemas que presentan y que llegan a la educación superior, es necesaria la visión trascendente a este espacio, a este sector, y poder pensar entonces la enseñanza o la cuestión de las lenguas de una manera mucho más integral y más allá de la universidad. Y que también para ese proceso, digamos, de alcanzar o de dialogar con o de construir una visión más trascendente y más integral,
creo que nuestras investigaciones y nuestras experiencias también pueden aportar. Pero insisto, y tal vez como corolario digo, me parece que el modelo de gobernanza tiene un techo en este proceso y que deberíamos poder pasar a otra instancia, ¿no? A hablar realmente de política lingüística para esta, digamos, problemática. Bueno, disculpen, me extendí un poco, tenía otras cosas para comentar, pero prefiero quedar acá de una manera tal vez un poco polémica y provocadora, pero bueno, saben, es mi estilo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lía, muchísimas gracias, Roberto. Me produce muchísima alegría ver que independientemente de que tenemos publicado el libro y que ya el proyecto Redes lamentablemente concluyó, sin embargo seguimos discutiendo estos temas y nos genera una adrenalina enorme, lo cual, bueno, revela que ciertamente son temas que no caen nunca de nuestra agenda, por lo menos, y que nos están movilizando de manera permanente porque ciertamente que son problemas con los que interactuamos cotidianamente en nuestras propias universidades y a los que, bueno, aspiramos poder darles respuestas que, como decís vos, Lía, coincido en que los tenemos que plantear desde una política lingüística como parte de una política pública que sea integradora de los distintos niveles educativos, y no solamente un tema, digamos, al que intentamos darle algún tipo de solución desde la universidad y desde la mirada de la internacionalización de la educación superior, porque ciertamente que más en estos contextos, creo yo, en donde de educación en contextos remotos de emergencia, en los que vemos que digamos, la salida, digamos, a dar respuesta a las necesidades y al sostenimiento de la educación como derecho, están muy mediadas por la tecnología, por de pronto a veces hasta acentúan los problemas, las diferencias estructurales y sociales que hay, y bueno, son en estos contextos en donde de pronto pensarnos más a largo plazo, digamos, me parece que eso es un poco lo que estamos demandando todos, ¿no es cierto? Es decir, a partir del emergente que fue lo de la pandemia, empezar a pensar políticas a mediano y largo plazo que nos permitan dar cuentas de esas diferencias estructurales que venían instaladas de hace algún tiempo, pero que de pronto en esta situación se profundizan o se visibilizan aún más. Bueno, simplemente de mi parte, dos cosas. Primero, decirte, María, que sabemos que es otra situación, que es otro contexto, que es otra época, pero extrañamos las convocatorias de misiones y de redes, porque ciertamente yo no tengo el balance, a pesar de que he leído algunos trabajos, no tengo el balance de, digamos, de qué fue todo lo que quedó de esas convocatorias. Pero bueno, te puedo decir que en este caso, y vos lo estás viendo, creo que cumplió sus objetivos, que logramos generar esta, como decía más temprano, esta asociatividad entre las universidades nacionales, que era un poco uno de los objetivos del proyecto, y creo, también sé que nuestra contraparte en el caso de Mercosur, nuestras contrapartes en el caso de Mercosur, transitan, sobre todo en el nivel de la educación superior, por momentos difíciles, concretamente me refiero a Brasil, ciertamente tal vez el espíritu que animó todo lo que fue la construcción de los programas de Mercosur educativo, sabemos que lo estamos sosteniendo a lo mejor desde los espacios más universitarios, ¿no es cierto? Y tal vez sí tenemos acá desde la Argentina algún acompañamiento de Ministerio de Educación y Secretaría de Políticas Universitarias. No sé, creo que el caso brasilero no es similar, y eso ciertamente dificulta, pero lo que sí te puedo decir es que verdaderamente pudimos aprovechar mucho todas esas instancias que se abrieron y bueno, nada, decirte que por lo menos de mi parte las extrañamos.
Pero supongo que es un sentir compartido, ¿no? No es solamente mío. Pero igual te agradecemos muchísimo que hayas podido estar, y también, bueno, nuestro agradecimiento, aunque no esté, a Marina por todas las acciones que se están haciendo, porque sabemos que este eje de la enseñanza de las lenguas, para ustedes es un eje fuerte, y que bueno, que trata de encontrar sus líneas de continuidad en una gestión pública, que eso nos parece muy, muy importante. Bueno, de mi parte, nada más, agradecerles nuevamente, y bueno, confirmarles que seguiremos en contacto a través de las vías que podamos y de las instancias de proyectos que se vayan generando, y desearles bueno, que puedan disfrutar del libro, y esperamos que también ofrezca claves, aportes, elementos para la discusión, que en definitiva eso es lo que pretende. Si se me permite, yo también bueno, nuevamente gracias también, Gustavo, y me llevo de tarea la pregunta específica sobre la línea de financiamiento, a pesar de que, como saben, los embates al presupuesto son fuertes y nos obligan a diseñar un poco de acá en adelante líneas mucho más integrales, mucho más vinculadas a la virtualidad, y en donde hay un proceso de construcción que está muy en ebullición en ese sentido, así que no hay algo concreto en ese sentido para traer acá, pero sí llevarme, por supuesto, las reflexiones de ustedes, las de Lía en particular, vinculadas a la política lingüística, que se renuevan y ponen obviamente al concepto en un motor de funcionamiento, más que en un punto de llegada, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias, y nos mantenemos en contacto para repensar estas cosas en ámbitos más pequeños también, y nutriéndonos mutuamente. Así que sí, gracias a todos. Creo que Roberto querías decir un... Sí, yo simplemente quería también agradecerle a María la claridad de su exposición, cómo reunió todos los elementos de algo que no necesariamente es su quehacer diario, ¿no? Pero con mucha claridad hilvanó todo. Y también a Gustavo, porque creo que estuviste siempre también detrás del proyecto y motorizándolo. Y en cuanto a necesidades, me parece que, no sé si es el caso pedirle a María o dónde, pero me parece que una de las primeras cosas es un equipo electrógeno para para la Facultad de Ciencias Humanas de Río Cuarto. Sí, me acaba de poner Fabio que se han quedado sin luz. Hemos tenido problemas eléctricos, me dice, en la universidad. Así que sí, van a necesitar un grupo electrógeno. Y lo último que quería señalar, también de parte de la UNTREF, y viendo algunos de los participantes, digamos, como público, es que hemos establecido también vínculos con otras universidades del conurbano y de provincia de Buenos Aires respecto de estos proyectos. Así que el próximo proyecto contará con mucha gente. Sí, enhorabuena, bienvenidos. Bueno, de esta manera damos por finalizada esta presentación. Nuevamente agradecerles a todos los que se nos han sumado a través de la plataforma, en nombre de todos los integrantes del equipo, de Gladys, que se tuvo que retirar, de Fabio, que lamenta sus fallas eléctricas. Muchísimas gracias. Hemos grabado la presentación, por lo que si alguno de ustedes después la requiere, se las podemos acercar a través del enlace, y simplemente, alentarnos a que nos sigamos manteniendo en contacto en esta tarea de ir generando políticas lingüísticas que sean inclusivas, y que verdaderamente permitan, como decimos con Patricia, no
no estamos pensando solamente en la integración educativa, sino que estamos pensando que las lenguas extranjeras son necesarias para la participación en la sociedad del conocimiento, para la inserción, inserción profesional en un mundo globalizado, requieren cada vez más de un manejo de más de una lengua. Entonces, bueno, creemos que desde este lugar lo que estamos haciendo es ampliar derechos. Creemos que esta es nuestra función. Así que, bueno, nada, muchísimas gracias nuevamente.